Muchísimas gracias a la bancada del Polo Democrático, a la bancada del Partido Verde y especialmente a los senadores y representantes que están aquí con nosotros. Gracias por haber llegado al Congreso y gracias por abrir las oportunidades de que mucha gente se pueda expresar aquí a través de las audiencias. Hace 2 días estábamos en el Senado en una audiencia sobre el páramo y sobre el Nevado del Cocuy, y hoy sé que están los artistas en la Comisión Séptima del Senado. Y yo creo que esto obedece a que llegaron unos parlamentarios pues realmente honestos, porque para nosotros el poder, coincidimos con algunos analistas que dicen que el poder está unido al dinero, a la corrupción y al crimen en Colombia. Y uno se pregunta, ¿por qué asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán? Porque les iba a quitar el poder. ¿Y por qué asesinaron entonces a Jaime Pardo, a Bernardo Jaramillo? Porque la Unión Patriótica se planteaba como una opción de poder. ¿Por qué asesinaron a Luis Carlos Galán? Pues porque les iba a ganar la presidencia. ¿Y por qué asesinaron a Carlos Pizarro? Por lo mismo. Y han asesinado a muchos dirigentes sindicales que se planteaban como la posibilidad de hacer parte del poder político en Colombia, y asesinaron a muchos dirigentes, a muchos de mis compañeros los tuvimos que enterrar, y aún todavía atentan no solamente contra la vida, sino contra la libertad de expresión. Por eso me uno a las voces que han dicho aquí que el señor gobernador de Santander del Norte puede ser el señor gobernador, pero no puede transgredir la Constitución Nacional, que la movilización es una de las cuestiones que tenemos derecho los colombianos, y la protesta igual, y no se puede criminalizar la protesta. En fin, yo quisiera referirme también a que un estatuto de la oposición, pues hombre, llevamos ya más de 20 años presentando estatutos de la oposición, pero como para ser generoso, el 20% del Senado, de la Cámara, pues es elegido con gente buena, que no compra votos, etcétera. Pues todos estos que ocupan la mayor cantidad de puestos en este Congreso no quieren sacar el estatuto de la oposición. Lo presentó el compañero Manuel Cepeda Vargas en 1994, sigue siendo vigente. Los que lo quieran conocer pues lo van a encontrar en nuestra página web de la Unión Patriótica, y que no ha cambiado mucho. Llevamos presentando más de 20 años estatutos de la oposición que aquí no tienen ningún efecto. ¿Por qué? Pues porque los señores que están aquí, elegidos con la corrupción y con dineros sucios y todo eso, no lo aprueban porque ven peligrar varias de las bancas que hay por acá. Así sencillamente. Y esto lo tenemos que realmente vencer. También porque no podemos tener un estatuto de la oposición, pues porque no dan nunca la posibilidad en los medios de comunicación de expresarse la oposición política. Esta mañana me invitaron por ahí en RCN, pero casi me desmayo, porque nos invitaron a un debate. Y bueno, cuando nos invitan, de todas maneras vamos. Pero yo sí creo que hay necesidad de que además se castigue los oligopolios que hay en este país. El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, por supuesto, es dueño de la mayoría de la banca, de la construcción, de las inmobiliarias, de la prensa. Ahora me entero que del gas también. Y creo que está peleando con otro oligopolio las basuras, porque en este país ni las basuras son para los pobres. Se las pelean los que tienen todo, parlamento, los que tienen las emisoras, los que tienen la prensa, los que tienen todo en este país. Y eso se tiene que castigar, porque en la Constitución se prohíben los monopolios y desde luego los oligopolios. ¿Cómo así que un señor se puede apoderar de todo? Y desde luego pues se apoderan también de la política. A mí me llamó mucho la atención una frase dentro de uno de sus artículos de María Jimena Duzán. Hace rato el periodismo en Colombia perdió su equidad. Lo estoy leyendo textualmente. Porque comenzó a ejercer con los mismos estándares éticos
con los que se hace política en este país. Hay periodistas corruptos que han convertido el periodismo en un negocio, o si no, que nos explique Arizmendi por qué el dinero que gana en Caracol no le cabe en los bancos del país. Trafican con la información y se aprovechan en su condición de periodistas para acceder a lugares con el propósito de engordar sus bolsillos, mover procesos para conseguir dádivas, ahí cierro comillas. Y desde luego que este es uno de los problemas que tiene que incluirse en un estatuto de la oposición. Aquí la prensa no puede ser para unos y a los otros nos tienen que callar. Pero quisiera referirme que dentro del estatuto de la oposición hay algo muy importante, que es la reforma electoral. Sin eso, pues prácticamente estamos en nada. ¿Qué planteamos con respecto a esto? Primero, que tiene que necesariamente los medios de comunicación en esto de las campañas electorales y también tiene que mirarse el monopolio que hay en los medios y esto es del gobierno. Y claro, porque esto aquí no lo van a legislar, nosotros lo quisimos dejar en la Constitución del 91 porque sabíamos lo que iba a pasar en estos congresos, porque ahí cometimos un error, haberle dejado al Congreso la posibilidad de que reformara la Constitución Nacional. Y yo creo que aquí hay problemas muy grandes en este país que tienen que dar garantía para la participación en los órganos electorales. ¿Cómo así? Los partidos mayoritarios se reparten y a duras penas en esta ocasión le dieron una participación al Polo Democrático. Pero eso no puede ser así. ¿Los indios cuándo tendrán la posibilidad de llegar al Consejo Nacional Electoral? ¿Nunca? Tiene que haber una reglamentación que permita que dentro de las minorías, no sé cómo, haya un turno, pero los indígenas tienen derecho. Las negritudes también tienen derecho a llegar al Consejo Nacional Electoral. Por algún mecanismo tienen que llegar allí. Porque ahí se reparten todo. Pero bueno, en el estatuto de la oposición también tendrá que estar acompañado la reforma de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Eso se ha vuelto un nido de personajes muy extraños que llegan a nutrirse porque en las elecciones, dizque, pero eso no lo puede contar si hay alguien del Consejo Nacional Electoral, cuántos empleados contrató la última registraduría para las últimas elecciones en este país. Y desde luego que hay un nivel muy grande de corrupción. Entonces, ¿qué pasa en esta registraduría? Pues que como se la dividen los partidos mayoritarios, pues ellos son los dueños de toda esa gente que nombran, y eso como que se lo dividen estrictamente. Y lo otro es que tiene que haber gente que sepa de las elecciones en el Consejo Nacional Electoral. Porque eso da grima hablar, no con todos, porque por supuesto hay magistrados muy buenos, pero hay otros que ni se enteran dónde los nombraron. No tienen ni idea de lo que están haciendo, porque lo que llegan allí es a recoger puestos y a mirar cómo favorecen a sus padrinos. Pero hay también, me parece, situaciones muy graves. La circunscripción para las minorías que establecía una curul en la Cámara de Representantes, pues esto se quitó. Entonces se la quitan y se la dan a las personas que están en el extranjero. No han debido quitársela a uno de los que está aquí. Está bien que los que vienen en el extranjero tengan otra representación, pero no se puede sacar por la borda como lo hicieron aquí. Pero también es lamentable que haya casos tan extraordinariamente graves que suceden en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pues parecieran verdaderas bandas dedicadas a manipular y corromper la voluntad popular. Entonces, de nada sirve tener votos, porque hay esas bandas que operan al interior de la registraduría, pues no dejan. Pero además la ciudadanía ha tratado de vigilar a través de los testigos electorales, pero en la registraduría se presentan anomalías de última hora y resultan vendiendo combos. Venden el Senado, venden la Cámara y después entonces venden alcaldía, venden una cantidad de cosas que todo el mundo sabe que ocurre y no pasa absolutamente nada, porque ellos tienen la manipulación perfecta de los escrutinios. Y en los escrutinios roban votos. Y esto se ha vuelto una cultura del fraude, pero ahí quienes salen perjudicados son los partidos alternativos, los partidos pequeños, los partidos
que no usan los mecanismos esos de las grandes, eso que llaman las maquinarias electorales no existe en Colombia. Aquí lo que existen son unas grandes maquinarias financieras del dinero sucio y del dinero de la corrupción. Y eso es lo que en última está posibilitando. Y por último le pedimos al Congreso que por favor haga leyes que sean leyes y no hagan leyes para reglamentar, porque estos congresos nunca las reglamentan. En la última reforma política, pues quedó una cláusula que dice que los partidos pequeños podemos hacer alianzas si no tenemos, creo, más de un porcentaje de la votación. Pero ¿sabe qué les pusieron? 15%, ¿no? ¿Sabe qué les pusieron? Que hay que reglamentarlo. ¿Quién lo reglamenta? ¿El gobierno? No sé, doctor Rivera, si es el gobierno que reglamenta eso. Pero parece que es el Congreso. ¿Y este Congreso lo va a reglamentar alguna vez? Lo reto a que lo reglamenten este año, si quieren hacer algo, porque haya una verdadera oposición en este país. Pero desde luego que habrá todas las trapisondas para que eso no salga realmente reglamentado. Y también quisiera decir algo que opera en esta supuesta democracia. Pues nos eligieron un señor por allá que es un poco demente para que le quitara los derechos políticos a la gente. Aquí está Piedad. Piedad tuvo votos y estaba en este Parlamento. Ocupó una silla aquí y llega un demente y le quita sus derechos políticos. ¿A cuenta de qué? A cuenta de una demencia en el siglo XX, XXI. Esto es el colmo. Es que no podemos entender qué es lo que pasa en esta supuesta democracia colombiana. Entonces sí vamos a tener que hablar de la reforma política, pero esa reforma política tiene que estar acompañada de una reforma electoral que proporcione. Nosotros cuando hicimos la Constitución del 91 dejamos 50.000 votos para que la gente pudiera acceder no solamente al Parlamento, sino que pudiera tener una personería jurídica. Cuando llego lo han subido casi 4 veces. ¿Pero qué es esta democracia? Esta democracia que ahoga los sectores nacientes, porque definitivamente muchos estamos aburridos de estar en un país donde pensar significa morir. Y lo primero que estamos exigiendo es que en la vida política nadie pueda ser juzgado y menos asesinado por su concepción política. Y por eso en estos momentos en que se hace la paz, pues rompamos ese círculo vicioso de la historia nacional, desde los comuneros. Cuando José Antonio Galán firmó la paz en Bogotá, lo asesinaron y descuartizaron en Tunja. Cuando Guadalupe Salcedo firmó la paz de la guerrilla liberal con el gobierno, lo asesinaron a los pocos meses. Cuando Pizarro entregó las armas, al mes lo asesinaban en este país. Nosotros pedimos que ahora que se avecina un proceso de paz con las FARC y el ELN, nadie tenga que morir por haber firmado un proceso de paz. Y eso es lo que estamos pidiendo en el estatuto también de la oposición, pero también en la caracterización civilizada de las costumbres políticas en Colombia. Tenemos que frenar el asesinato político y de la única manera es con la gran movilización y teniendo un estatuto de la oposición decente. Muchísimas gracias.